verdadera gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. De Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía, o sea, la carta decía así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este texto básicamente, que las dos ideas principales que contiene son: número uno, que Dios tiene un programa, un plan para poder tratar con su pueblo, y ya había sido revelado en el capítulo anterior que el pueblo iba a estar cautivo 70 años. Entonces Dios les hace ver que realmente Él confirma ese plan, Él confirma esa intención de que el pueblo permanezca en cautiverio allá en Babilonia, y entonces le da la instrucción por medio del profeta de que los que pueden, porque recuerden que hubieron unos que se sometieron al rey y esos tienen cierta libertad, pero los que se quedaron, esos llegaron y fueron tomados en cautiverio y recibieron un trato diferente, y Dios los destinó a la muerte. Entonces los que pueden, les dice el Señor que se casen, que sigan una vida normal, que se desarrollen, que tengan hijos, que se multipliquen. Imagínense, 70 años iban a estar cautivos. Si comenzáramos a contar 70 años a partir de ahora, llegaríamos hasta el 2086. 70 años de aquí en adelante. Y Dios determina que esos 70 años van a servir para tratar con un pueblo que ha sido desobediente, que ha sido idólatra, que le ha dado la espalda. Así que el Señor les instruye a continuar su vida normalmente, pero se menciona también en el verso 7 de algo. Se menciona algo importante. Se les dice que procuren la paz de la ciudad a la cual los hizo transportar, y que rueguen por ella a Jehová, porque en su paz van a tener paz. Mire qué instrucción esta: procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. ¿A cuál ciudad? A Babilonia. Y Dios les está diciendo que procuren la paz de esa ciudad porque ellos viven ahí, y que rueguen por esa ciudad, porque si en esa ciudad hay paz, entonces van a tener paz. Que es tremendo cómo Dios instruye a su pueblo a involucrarse en el conflicto espiritual a través de la intercesión. Y en este sentido Él les habla acerca de depender siempre, sabiendo que es el Señor el que tiene el dominio de todas las cosas, y que no se olviden de orar, no se olviden de invocar el rostro de Dios. Así que básicamente no hay más que una confirmación de los 70 años de parte de Dios como parte del juicio, y esta instrucción de procurar la paz en la ciudad. Verso 8: porque se ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros,
ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios es el único que puede anticiparse y revelar las cosas del futuro. Y a través de su profeta, a través de su siervo, llamado Jeremías, él tiene que estar confrontando y hasta cierto punto contradiciendo las profecías de los otros profetas. Ya recuerden que el capítulo anterior terminó con la muerte del profeta mentiroso, ¿verdad? Jeremías profetizó que se iba a morir Hananías y se murió. Entonces vemos ahí cómo Dios se levanta para poder defender a su siervo, cómo Dios se levanta para poder establecer su verdad, y Dios confirma a través del verso 10 que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Él lo va a ejecutar, y que tienen que pasar los 70 años y que después de los 70 años Dios va a visitarlos y va a despertar sobre ellos la buena palabra para hacerlos volver al lugar, a Jerusalén. Verso 11, un texto muy importante de atesorarlo y de ponerlo en nuestro corazón. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, aplique este texto en su vida, hermano. Si Dios le habla a un pueblo rebelde, a un pueblo pecador, a un pueblo idólatra, y Dios le habla acerca de que los va a castigar, los va a enviar en cautiverio durante 70 años, pero durante esos 70 años todavía van a poder hallar gracia y van a poder casarse, desarrollarse y tener una vida normal, porque Él se va a encargar de que como pueblo puedan ser guardados. ¿Cómo es posible que Dios esté hablando de castigar a su pueblo por la idolatría, por el pecado? ¿Cómo es posible que Dios en medio de la ira siempre ha mostrado que Él tiene misericordia y siempre deja esa luz, esa ventana de la misericordia de Dios? ¿Cómo es posible que Dios, que es justo, está continuamente mostrando que Él no va a destruir a su pueblo, que Él no va a derramar su ira completamente sobre ellos, sino que le va a poner un límite y siempre los anima a esperar en su misericordia? Y viene ahora a través de este verso una revelación muy importante que hay que aplicarla a nuestra vida, porque creo que Dios no está tratando con nosotros como hijos rebeldes. Si comparamos al pueblo de Israel en esta etapa, el pueblo de Israel estaba en rebeldía. Era un pueblo idólatra, era un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Y a pesar de eso, Dios les está hablando de misericordia en medio del castigo. Y en medio de esa condición les dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Mire, hermano, si Dios trató con Israel de esta manera, que siendo idólatras, siendo rebeldes, Dios les dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Los pensamientos que tengo acerca de ustedes son de paz. Y se lo está diciendo a un pueblo rebelde. ¿No cree usted que esta palabra, y una palabra con un poco más de enfoque hacia la bendición, se puede aplicar hacia su vida, que no es un rebelde? ¿Alguien me entiende? Si usted no está en idolatría, si usted no está en rebeldía, y Dios a ese pueblo en rebeldía y en idolatría le dijo: yo sé los pensamientos que tengo, pensamientos de paz. ¿Qué cree que le diría Dios a la iglesia? Si la iglesia ha sido justificada. Por eso el apóstol Pablo dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados, cuanto más estando justificados seremos salvos de la ira. Pero a nosotros nos hace falta esa fe en la misericordia de Dios, esa fe en la gracia de Dios, para establecernos y entender: Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. En otras palabras, cada uno de nosotros debería de escuchar en lo profundo de su corazón, como que si Dios hablara a su vida y le dijera a usted de una manera personal: yo sé los pensamientos que tengo sobre ti. Tengo pensamientos de paz sobre tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Cada uno de nosotros debería de extraer esta porción que Dios le habla, que Dios usa para hablar al pueblo de Israel
en desobediencia, en rebeldía, y aplicarla en su condición, habiéndose arrepentido, habiéndose vuelto a Dios y habiendo sido adoptado como un hijo, y entonces saber que Dios tiene pensamientos de paz para su vida, pensamientos de bien para su vida. Y Él dice de que Él quiere darles el fin que ellos esperan. O sea que en el fondo ellos tenían una esperanza. En el fondo, hermano, nosotros tenemos que tener una esperanza. Pero a veces como que nosotros en lo espiritual no sabemos batallar correctamente. Y entonces como que nos damos por derrotados, aunque la Biblia dice que somos más que vencedores. Sentimos que no podemos y concluimos que no podemos, aunque el apóstol Pablo habla acerca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sentimos que no tenemos nada o vivimos como que no tenemos nada, aunque el apóstol Pablo dice que estamos completos en Cristo. Entonces, en este conflicto espiritual, hermano, hay que aprender cómo es que nosotros podemos dejar de vivir limitados por las circunstancias naturales y aprender a disfrutar o a poseer la provisión sobrenatural. Es tan importante entender que nosotros prácticamente nos movemos en dos mundos. Es prácticamente la complejidad de nuestra vida. Los ángeles pertenecen al plano espiritual. Dios creó los ángeles primero. Los ángeles pertenecen al reino de Dios, en el nivel de la gloria de Dios. Ellos saben de la realidad de la gloria de Dios. Nosotros somos seres espirituales, pero no estamos en la gloria, pero hemos sido llamados a su gloria. Pero estamos aquí en la tierra con dificultades. Estamos aquí en la tierra con limitaciones, con problemas, con diferentes adversidades y situaciones que se nos presentan. Pero nosotros somos tan complejos porque los ángeles pertenecen al plano espiritual, los animales pertenecen solo al plano natural, pero nosotros estamos en medio. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio habilidades, nos dio facultades espirituales, pero también nos dio facultades físicas. Pero el problema nuestro es que nos cuesta trascender, es decir, levantarnos, elevarnos a otro nivel. Nos cuesta esto de descubrir el camino para el mundo espiritual. Lograr caminar la vida de fe, hermanos, es lograr vivir una vida de autoridad, una vida de victoria, una vida de bendiciones, pero también es una vida de luchas. Creo que en algún momento le he mencionado que las focas salen a la tierra para poder dar a luz a los foquitos. Le he dicho yo eso, ¿verdad? En broma. Las focas salen a dar a luz a la tierra a los foquitos. Pero las criaturas, los críos de las focas, no han sido destinados para que vivan en la roca, para que vivan en la piedra, en las piedras, sino que ellos tienen que volver al mar. Luego, de una manera similar, nosotros estamos en este mundo, pero hemos sido llamados a la gloria eterna. No hemos sido destinados para permanecer limitados, gobernados por las leyes naturales, sino que podemos levantarnos o trascender a otro nivel. Y ahí es donde nuestra mente tiene que renovarse con la palabra. Así que concluyo este punto diciendo lo siguiente: si usted es un hijo, alguien dice amén, usted debería de saber que Dios tiene buenos pensamientos sobre su vida. Dios está pensando hacerle bien a usted. Dios tiene pensamientos de paz y de bien sobre su vida. Los pensamientos de Dios no son pensamientos de ponerle límites, de que usted no disfrute la vida, de que usted sufra. No, los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Son pensamientos de bendición. Dios quiere manifestarse en su vida. Así que podemos descubrir de este pasaje que aún en el castigo Dios tiene propósitos de bendición. Aún en medio de la adversidad, Dios está obteniendo o Dios está enfocado en que se logre un propósito, se alcance el desarrollo del carácter, se alcance la formación de nuestra vida o que podamos desarrollar ese carácter de lucha, de conquistadores para poder ir hacia adelante. Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar
de donde os hice llevar. Vamos a aplicar esta porción a nuestra vida también. El Señor le dice al pueblo de Israel que va a haber un tiempo, y ese tiempo es marcado por esta palabra, entonces me invocaréis. ¿Cuándo es ese entonces? Después de los 70 años del cautiverio, después de haber visto que su ciudad fue sitiada, fue saqueada, después de haber visto que sus parientes, sus familiares murieron, hubo un juicio de Dios, ellos están desterrados, han vivido lejos, sin libertad, han vivido como cautivos allá en Babilonia. Para el pueblo de Israel ese es el entonces. El entonces es después del padecimiento. Y esto también tiene una aplicación para nuestra vida. Tiene que haber un entonces para nuestra vida, para clamar a Dios. ¿Cuándo tenemos que clamar a Dios? Cuando estamos en medio del padecimiento, hermano. ¿Cuándo deberíamos de clamar a Dios? Cuando estamos en medio del problema. Por eso el apóstol Santiago dice, ¿está alguno afligido? Haga oración, dice, ¿verdad? Entonces clamamos a Dios cuando hay problema. O al menos deberíamos. Porque hay algunos que ni aún en el problema claman. Hay algunos que ni aún en medio de la necesidad, en medio de la adversidad, están de veras buscando a Dios continuamente. Mire, como que nos conformamos. Yo no sé si usted puede percibir esto, trate de recibirlo espiritualmente. Como que el ser humano llega a un punto, y todos entramos en esto, que de una manera bien insensata nos podemos acomodar a la miseria. O sea, la gente se acomoda a la pobreza. La gente se acomoda a vivir endeudada. La gente se acomoda a la esclavitud. La gente se acomoda al desorden. La gente se acomoda a vivir de una manera que puede ser cambiada, pero que requiere esfuerzo para que hayan cambios. Y entonces lo mejor es aceptar como estamos, en lugar de luchar para cambiar la condición de vida. Y aquí es donde tendría que aplicarse en nuestra vida, que el entonces para invocar a Dios debería de ser cuando estamos en el padecimiento, hermano. Deberíamos de clamar a Dios para que Dios se manifieste a favor nuestro. Porque Él dice, me invocaréis, vendréis y oraréis y yo os oiré. Dios promete que va a oír. Ahora en el verso 13 encontramos una clave muy importante, hermano. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, aquí viene una aplicación también sumamente importante para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, como miembros de esta congregación, estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón? De una manera personal tenemos que examinar nuestra devoción, nuestra dependencia. ¿Estoy yo realmente buscando a Dios? ¿Buscando el rostro de Dios? ¿Estoy yo buscando la guianza de Dios para mi vida? ¿Estoy yo buscando el favor de Dios para mi vida? ¿O solamente vivo como un creyente promedio que se congrega, sirve, ahí está en la lucha, haciendo el ánimo? Pero eso no es buscar a Dios con todo el corazón. Quiero detenerme un poquito en este punto esta noche. Porque el buscar a Dios con todo el corazón significa llegar a ese punto donde uno sabe que tiene que manifestarse una dependencia de Dios, porque nosotros no podemos hacer nada. Porque nosotros ya no tenemos la capacidad, no tenemos la habilidad o el conocimiento necesario para manejar las circunstancias. Necesitamos a Dios. Y en esa búsqueda de Dios hay una intensidad, hay una perseverancia. Recuerda que Jesús enseñó acerca de orar continuamente, persistentemente, poniendo el ejemplo de la viuda con el juez. Y dijo que la viuda llegaba a fastidiar al juez. Y el juez dijo, no tengo temor de Dios ni de hombre, pero para que esta viejita ya no tenga que venir a buscarme, le voy a hacer justicia. Y ocupa ese ejemplo el Señor para decir que como nuestro Padre no nos va a escuchar si clamamos de día y de noche. Eso es buscar a Dios con todo el corazón. Buscarlo de día y de noche. Usted está en problema, ok, ¿cuántos ayunos ha hecho por su problema? Usted está en necesidad, en enfermedad, en deudas, en situaciones difíciles. Muy bien, ¿cuántas veces ha estado ayunando y clamando a Dios? ¿O está esperando que se proclame ayuno aquí el 30 de febrero? Hoy sí ya me enojé. Que me molesta, hermano.
Buscar a Dios con todo nuestro corazón significa que de una manera personal tomamos decisiones para poder tocar, para poder alcanzar, para poder obtener el favor de Dios. Nos ocupamos en la palabra, nos ocupamos en la oración, nos ocupamos de congregarnos, nos ocupamos de la adoración. Es buscar a Dios con todo el corazón. No es voy a la iglesia el domingo y el martes, o el domingo y el jueves, o a veces el jueves o a veces el martes. Eso no es buscar a Dios con todo el corazón. Es levantarse de mañana, es levantarse en la noche. Es no almorzar para ocuparse de la palabra. Mientras sus demás compañeros se van a almorzar, usted se aparta a meterse en la palabra, a meterse en oración. Esto es buscar a Dios con todo el corazón. Yo creo que hay cientos y miles de creyentes que tienen problemas y tienen necesidades, pero no han buscado a Dios de todo corazón. Y por eso no se aplica la verdad de esta palabra. No lo han hallado todavía. Así que como esto se trata, hermano, no de leer históricamente el registro de la vida de Israel y del profeta Jeremías, se trata de aplicarlo a nuestra vida. Desprendamos estos principios aquí. Dios tiene pensamientos de paz para su vida. Dios tiene buenos pensamientos para usted. Viva con esa convicción. Pero por otro lado, busque a Dios, invoque a Dios, ore, clame, busque a Dios con todo el corazón. Verso 14 dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Cuándo? Cuando ellos clamen. ¿Cuándo? Cuando ellos invoquen a Dios. ¿Hay alguien aquí esta noche? ¿Cuándo Dios va a ser hallado? Cuando lo busquen. ¿De qué manera tiene que ser buscado? Con todo el corazón, con un interés genuino, con una pasión, con una dependencia. Esta noche le reto. Estamos hablando de milagros los domingos, pero agreguemos otro elemento más esta noche. Si usted está en problemas, si usted está en necesidades, no se conforme, no esté satisfecho, luche espiritualmente por cambiar la condición de su vida. Con Dios no hay límite. Que soy muy joven, que soy muy pobre, que soy muy viejo, que soy mujer, que soy una viuda, que soy abandonada, nada. Porque Dios ha levantado huérfanas, Dios ha levantado desconocidos, Dios ha levantado pescadores hediondos al mar, Dios ha usado toda clase de personas para mostrar su gloria. Con Dios no hay límites, los límites están aquí. Y por eso es que necesitamos la palabra. Y con la palabra reaccionar. Porque Dios puede cambiar, hermano. Su historia puede tener un rumbo totalmente diferente del que lleva ahorita. ¿De qué depende? De que usted aplique esta porción de la palabra en su vida. Dios tiene pensamientos de paz para usted. Y si usted lo busca con todo su corazón, Dios se va a manifestar en su vida. Esa es la clave para hallar a Dios. Así que si solo eso se lleva esta noche de la meditación, ya hace bastante. Pero vamos a tratar de cubrir el capítulo 30 también. Verso 15. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio, o sea que no obedecieron. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Verso 19: por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Si usted ha estado siguiendo la secuencia de los capítulos que hemos estado estudiando previamente, usted sabrá que Dios le dijo al profeta Jeremías que proclamara al rey y al pueblo que se sometieran a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y que si no se sometían, de todas maneras él se iba a levantar, iba a arrasar con todo y se los iba a llevar cautivos. Entonces un grupo hizo caso, se sometieron. Y a estos es a los que les dice: cásense, planten viña,
Ahí van a estar como cautivos, pero de alguna manera con ciertas libertades y ciertos beneficios. Pero el rey tomó control de los que se quedaron, de los que no obedecieron, y Dios determinó un juicio sobre ellos. Y este es un principio bíblico general. La desobediencia es castigada. La obediencia es causa de bendición. La obediencia es recompensada. Muchas veces los mandatos de Dios no tienen sentido en la mente natural, porque lo único que está escondido detrás es que exista la actitud de obedecer. Y en ese sentido Dios dio un montón de mandatos en la ley, como el asunto de matar los animales, y esto no causaba ningún beneficio para Dios. Y por eso Él tiene que revelarse más adelante a través de un salmo diciendo: si yo tuviera hambre, si todas las bestias del campo son mías. O sea, yo no les he dicho que me maten animales porque necesito animales, sino que simplemente yo estaba probando la obediencia de ellos. Que sacrificaran los animales, que derramaran la sangre, que en la mañana sacrificaran un cordero, que en la noche sacrificaran otro, que quemaran incienso. Dios realmente no necesitaba nada de eso. Dios no necesitaba los diezmos. Dios no necesitaba las primicias. Dios no necesita nada. Pero Dios da mandamientos. ¿Para qué? Para probar la obediencia. Por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, los que ya llegaron ahí o los que van a llegar, los hijos se van poco a poco controlando y ellos van ganando la libertad y la confianza. Vaya, hijo, está bien, vaya, pero a las 6 lo quiero en la casa hoy. El hijo obedece, se somete. Más adelante, no, está bueno, hijo, venga como a las 7:30. Pero de verdad a las 7:30, ¿verdad? Porque si abusa, se le restringe. Pero si cumple, si se somete, va ganando confianza. Entonces luego llega el tiempo, la edad, la oportunidad. Está bueno a las 9 de la noche, vení. Dependiendo del tiempo, la oportunidad, las circunstancias. Pero usted podría darle más libertad a un hijo pequeño, pero usted considera no es conveniente. Y usted va por un lado tratando de educarlo, tratando de formar en él o en ella una actitud de prudencia, de responsabilidad. Pero al final lo que usted quiere es obediencia, porque su obediencia a usted lo va a hacer vivir confiado. Porque usted sabe de que si le obedecen esas cosas, va a estar ejercitado para poder someterse en otras cosas. Y esta es la forma en que se va ganando confianza en la relación con los hijos. Yo creo que Dios ha dejado un montón de mandamientos en los cuales Él no obtiene ningún beneficio, pero nuestro carácter es formado. Nosotros somos formados a través de obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. No porque Dios vaya a recibir nada en particular, pero nosotros crecemos, nosotros cambiamos. Y Dios aquí le revela a este pueblo de que como ellos no obedecieron sometiéndose al rey, entonces ellos van a ser castigados, aparte de que no obedecieron todas las prohibiciones, las exhortaciones, las amonestaciones que los profetas habían hecho con relación a la idolatría. Verso 20. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. De una manera bien directa, con nombre, Dios señala la sentencia de muerte. Dios establece el juicio que viene sobre los descendientes de Acab, sobre los descendientes de estos falsos profetas, y se establece este juicio: van a ser quemados. Y todos van a hablar de ellos haciendo como un dicho, haciendo como un refrán. Por eso dice: harán de ellos una maldición diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Recuerde que Nabucodonosor
era el rey de Babilonia, y recuerde que la historia de Daniel comienza ahí, en Babilonia. Ubíquese y conecte las historias de cuando los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego. O sea que para los babilónicos esta era una forma de juicio, quemar a la gente. Pero cuando lo quiso hacer con los siervos del Dios de los cielos, no hizo nada. Porque hay alguien que gobierna arriba de todos los reyes de la tierra. Y Dios establece que Él se levanta para defender a sus siervos. Entonces aquí vemos que hay un juicio sobre estos falsos profetas, porque uno, se están oponiendo a Dios. Dos, se están oponiendo a los designios de Dios, a la revelación que Dios está trayendo. Y tres, se están oponiendo al siervo. Se están oponiendo a aquel que está hablando la palabra de parte de Dios. Verso 24. Y a Semaías, hijo de Semaías de Nehelam, hablará diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Ubíquese, hermano. Dios le está dando al profeta Jeremías la revelación de que hubo un falso, un sacerdote que actuó mal, enviando cartas, nombrando a otro sacerdote a cargo del templo en Jerusalén, y dándole la responsabilidad y la autoridad de meter a cualquier loco que profetizara, dígase entre paréntesis Jeremías, y que metieran a cualquier loco en el calabozo y en el cepo, porque eran parte de los instrumentos que el diablo estaba usando para oponerse al ministerio de Jeremías. Así que en el verso 27 la carta continúa diciendo: ¿por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: envía a decir a todos los cautivos: así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Este pecado, hermano, de la rebelión se repite en toda la historia de la Biblia. Recuerde que en el desierto el pueblo de Israel, bueno, algunos del pueblo dijeron: ya basta de este Moisés, nombremos un capitán y regresémonos a Egipto. Dios había efectuado milagros, hermano, para humillar al faraón. ¿Se imagina usted que se dieran vuelta el campamento y se van de regreso a Egipto? ¿Cómo hubiera quedado el nombre de Dios? ¿Cómo hubieran quedado ellos? Si recuerde que el faraón les había aumentado la carga de producción de los ladrillos. Pero en la influencia, en la presión espiritual, aún el pueblo de Dios muchas veces actúa, razona, piensa mal. Por eso yo creo que tenemos que orar continuamente por la sabiduría de Dios. Por eso la palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y Él la da abundantemente. Porque el diablo, hermano, tiene la capacidad de cegar nuestro entendimiento. No razonamos, no pensamos, no vemos. Mire, usted no ve por dónde irse, pregúntele a Dios por dónde se va. Usted no mira la salida, pero tiene que haber una salida, porque Dios es fiel. Y Él ha dicho que juntamente con la prueba le va a dar la salida. Lo que hace falta es orar, lo que hace falta es buscar a Dios con todo su corazón. Lo que hace falta es pedir la guianza de Dios para saber cómo manejar las circunstancias que lo están rodeando. En la Biblia encontramos ejemplos de todo tipo de la intervención divina. Y Dios lo hizo a favor de su pueblo. Cuando el pueblo clamó a Dios, Dios le respondió. Yo creo que el diablo mina demasiado la mente del pueblo, lo adormece, lo atonta. Y no quiero preguntarle cuántos están atontados y cuántos están dormidos. No. Pero el pueblo es atontado, es cegado, es adormecido. El apóstol Pablo escribe esto a los Corintios. Y dice que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos.
Pero también dice, me temo que el diablo con su astucia, así como engañó a Eva, extravíe vuestros sentidos. Y ahora le está hablando a creyentes. Entonces el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. Pero también extravía los sentidos de los creyentes. Y entonces se puede dar el caso de que hay creyentes acomodados con el desorden. Hay creyentes acomodados con las circunstancias de derrota. Hay creyentes acomodados y conformes porque piensan que no hay victoria. Pero según la palabra sí hay victoria, hermano. Según Romanos 8 somos más que vencedores, hermano. Y usted necesita descubrir cuál es su camino hacia la victoria. Y voy a decirlo de esta manera: su camino hacia la victoria, los pasos que usted tiene que dar, los desiertos que usted tiene que atravesar, las etapas, las estaciones y los descansos que usted va a hacer, son suyos, no son los míos. En otras palabras, cada quien tiene su propio camino, porque cada quien tiene sus propios galardones, porque cada quien tiene su propio llamado, porque cada quien tiene su propio respaldo de Dios, porque cada quien tiene su propia comunión con Dios. ¿Hay alguien aquí esta noche? Entonces es un asunto personal. Si usted ve los profetas, a Jeremías lo llaman el profeta llorón, pero a Elías lo llaman el profeta de fuego. Entonces, Jeremías, las cosas que a Jeremías le pasaron, solo a él le pasaron. Si usted compara la vida de David con Salomón, muy diferente. Salomón nació con unas almohadas preciosas, unas colchas y unos edredones en los que nació el muchacho ese, ¿verdad? Y la vida que tuvo. Pero David, hermano, si David llegó a muchacho y no se había puesto zapatos todavía, y huelía a cabra, huelía a oveja, pero después llegó a ser rey. Si usted compara la vida de los jueces, compara la vida de los patriarcas, cada quien tiene su propio camino. En otras palabras, usted tiene un camino que andar, hermano, y es bien personal, es bien propio. Usted tiene su propia guerra, usted tiene sus propios enemigos. ¿Para qué? Para que usted tenga sus propias victorias, para que usted tenga sus propios triunfos, para que usted tenga de qué gloriarse, sus propias experiencias de bendición. No son las mismas en todo, no son las mismas. Así que aquí Dios habla acerca de castigar a este hombre. Lo que vemos es que Dios se levanta en contra de los que se levantan contra sus siervos. Y esto es importante y tiene una aplicación doble. La rebelión está ejemplificada en la Biblia de muchas maneras. Y desobedecer al líder que Dios ha puesto, como en el caso de Moisés, como en el caso de los profetas, era desobedecer a Dios. Y eso es como oponerse a la voluntad de Dios, es levantarse en arrogancia y oponerse a Dios. Y vemos que Dios trae un castigo porque Él dice: yo lo voy a castigar. Ni siquiera va a ver el bien que yo voy a hacer a mi pueblo, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Es como cuando un profeta, creo que fue el profeta Eliseo, que proclamó ante el sitio de Jerusalén que al día siguiente el precio de la harina iba a bajar, el precio del aceite iba a bajar, y dice que un siervo, un príncipe sobre el cual se apoyaba el rey, dijo que eso no podía suceder ni que se abrieran las ventanas de los cielos. Y entonces el profeta le dice: sucederá, le dijo, mas no lo vas a ver, le dijo. Y al día siguiente, cuando los leprosos se van, descubren el campamento de los asirios y toda la cosa, la gente se mueve y hay una gran multitud. El hombre cae al suelo y lo pasan pisoteando y se muere. Porque todos los rebeldes reciben juicio. Ay, si nuestros hijos entendieran eso. ¿Por qué no dicen amén cuando digo cosas buenas, hermano? Ay, si los hijos entendieran eso. La rebeldía trae juicio. Si entendiéramos la importancia de someternos y reconocer el liderazgo. No importa si el líder está en lo correcto o no está en lo correcto. Lo que importa es si su corazón está correcto. Y ese es el gran problema. Es que como él no tiene la razón, es que como ella no tiene la razón, y entonces se da ese tipo de discusiones. Como una hija que discutía con su mamá, y la muchacha tenía unos 16, 17 años. Es que no, mamá, le decía: estás equivocada y yo no te voy a hacer caso, le dijo. Entonces la mamá, muy asentada y muy acertadamente, le dijo: hija, puede ser que estoy equivocada, pero como tu mamá te estoy diciendo no. Y no tenés que hacerlo porque yo soy tu madre y tengo autoridad sobre tu vida. No importa si estoy equivocada o no, Dios te va a honrar y te va a bendecir porque me obedezcas a mí.
y Dios va a tratar conmigo si yo estoy equivocado. Pero a ti no te corresponde juzgar si estoy equivocado. Muy buen razonamiento. Es el principio que puede permitir que tengamos orden. Es el principio que puede permitir que continuemos adelante cuando nuestra cabeza comienza a trabajar más de lo adecuado, y entonces evitar caer en rebeldía. Fomentar divisiones en medio de los ministerios, fomentar división en la familia. Y hay dos aplicaciones prácticas de esto, de levantarse en contra del líder. Número uno, la aplicación negativa sería que si usted se levanta contra alguna autoridad, y recuerde que según Romanos 13, todas las autoridades están establecidas de parte de Dios. Cuando usted se levanta, ocupémoslo aquí internamente en la iglesia, cuando usted se levanta en contra de su líder, cuando usted hace comentarios negativos en contra de su líder, usted se mete en problemas. Si yo determino juntamente con un líder o sin el líder, ¿quién va a ser el sublíder? Y a usted no le parece y usted habla, usted se mete en problemas. Porque usted no es quien, lo voy a decir así bien grosero, usted no es quien para escoger los líderes. Lo digo fuertemente para que le duela a alguien. Usted no es quien para escoger los líderes. Cuando usted sea líder, usted será responsable de escoger a quién delegar la autoridad. Pero cuando usted no es líder, cuando usted no está en la posición esa, usted no puede escoger. Usted solo tiene la opción de ir perfeccionando su corazón a través de la obediencia. Pero aquí con los años hemos pasado por un montón de comentarios. No, es que yo me voy a salir porque yo no pensé que el pastor iba a poner a la hermana fulana. El corazón no está bien, no es la hermana la que está mal, es el corazón. Y Dios prueba nuestro corazón cuando nosotros hablamos. Ahora, la aplicación positiva es esta. Si alguien se levanta en contra de usted porque usted es un siervo de Dios, Dios se va a levantar a favor suyo y lo va a defender. Y no estoy hablando de que va a aparecer muerto el hermano la otra semana. Hoy estoy hablando de enemigos. Hay dos aplicaciones, una negativa y una positiva. Usted se mete en problemas cuando habla mal de sus líderes. Usted se mete en problemas cuando no obedece a su líder. Usted se mete en problemas cuando no respeta la autoridad, porque está oponiéndose a lo establecido por Dios según Romanos 13. Pero por el otro lado, si alguien se levanta en contra suya por causa de que usted es un hijo de Dios, por causa de que usted es un siervo de Dios, el Señor ha dicho, mía es la venganza, déjamelo a mí. Y en este nivel a la iglesia le hace falta caminar con entendimiento de que Dios puede librarlo de todos los enemigos que se han levantado. ¿Cuántos creyentes han sido amenazados de muerte? ¿Cuántos creyentes están siendo extorsionados? ¿Cuántos creyentes están soportando de mano de los malos? Y el impío se ensaña. Pero al creyente le hace falta este entendimiento. No hay paz para los malos, dice Jehová. Dios se levanta a favor de su pueblo. Entonces vemos aquí que en el capítulo anterior se murió un falso profeta. En este capítulo Dios está hablando de juicio sobre un sacerdote que puso a otro sacerdote para que metiera a Jeremías en el cepo. Y Dios se encarga de los enemigos. ¿Qué tal si agregamos a este entendimiento de esta noche de que Dios tiene pensamientos de paz? Y agregamos el hecho de que podemos hallar a Dios. Si le buscamos con todo nuestro corazón, le agregamos este otro pensamiento. Dios se va a levantar en contra de los que se levantan en contra mía, porque soy un siervo de Dios. Eso nos coloca en una posición de victoria. Pero eso demanda una actitud de fe. No es automático. Porque la palabra de Dios dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Siempre se requiere la fe. Y por eso es que Dios en su misericordia, hermano, ha obrado cuando la gente se cubre con la sangre. Ha obrado con el nombre de Jesús es poder. Dios en su misericordia, porque sabe que en el fondo lo que sucede es que quien está haciendo esa expresión es un creyente que se está escondiendo en el Señor. Dios ha obrado de manera que viene el asaltante, viene el delincuente en contra de un creyente, y el creyente lo que le dice es: Jesús te ama. Y se queda paralizado el delincuente. ¿Qué tiene que ver que Jesús lo ama con que lo viene a apoyar? Pero Dios obra, hermano, en su misericordia. Porque como dice el libro de Romanos, nosotros no sabemos pedir como conviene. Ni siquiera sabemos cómo orar, ni siquiera sabemos ordenar las ideas. Pero Dios conoce nuestros corazones. Pero esto revela que Dios, hermano, se manifiesta a favor de su pueblo.
Entonces vemos aquí elementos interesantes, muy importantes de aplicar en nuestra vida. No voy a llegar al 30 porque sería demasiado correr con el poco tiempo que nos hace falta. Entonces podemos recapitular en el verso, en el capítulo 29, entendiendo entonces que Dios confirma su palabra una y otra vez. Y esto nos muestra la paciencia de Dios. Aplicación práctica. Usted ha oído mensaje tras mensaje, invitándolo, tratando de motivarlo a levantarse, tratando de inquietarlo hacia la santificación, tratando de retarlo hacia buscar el reino de Dios primero, tratando de inquietarlo hacia el compromiso, la entrega. Y Dios está siendo paciente. Mientras más usted oye un mensaje, más grande es la evidencia de que Dios está siendo paciente con usted. Amén. Y Dios lo hizo con el pueblo, advirtiéndoles del juicio. Entonces Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, y cuando nosotros no nos alineamos con sus planes y sus propósitos, Dios muestra su paciencia. Y cuando aún conociendo los planes y los propósitos de Dios, nos apartamos, nos desviamos, no obedecemos, Dios tiene misericordia. Usted tiene que saber que Dios es paciente. Usted tiene que saber que Dios tiene misericordia. Y una aplicación práctica en este punto sería que usted no tiene que rogarle a Dios que tenga misericordia porque Él ya la tiene. Dios es santo. Él no va a adquirir más santidad. Él es santo. Él es todopoderoso. Él no va a cambiar y después de algunos siglos va a ser más poderoso que lo todopoderoso que es ahora. No, Él es el todopoderoso. Él se deleita en hacer misericordia. A Él no hay que rogarle o convencerle para que tenga misericordia. Lo correcto, lo práctico es: Señor, confiado en tu misericordia, yo te pido que me levantes. Sé que no lo merezco. En lugar de: Señor, ten misericordia. Porque eso suena como a pedirle a Dios, a tratar de convencerlo, a tratar de darle lástima. Y es sobre la base de su misericordia. Daniel lo entendió, capítulo 9 de Daniel. Señor, le dijo: no venimos ante ti confiados en nuestra justicia, sino apoyados en tus misericordias, que son muchas. Y sobre esa misericordia Daniel viene a pedirle a Dios que se manifieste. Aprendamos, hermanos, a apoyarnos en la misericordia de Dios, porque fue por la misericordia de Dios que no fuimos consumidos. Y es por la misericordia de Dios que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Ahora, conforme a su gracia, Dios nos ha dado lo que no merecíamos. La misericordia detiene el castigo que merecíamos. La gracia nos da el favor que no merecíamos. La misericordia y la gracia son importantes, pero Dios es el Padre de misericordia. Y a través de Jesucristo la gracia fue traída. Entonces la misericordia y la gracia están disponibles para usted. ¿Qué necesita usted esta noche? ¿Gracia o misericordia? Cualquiera de las dos cosas está disponible. Pero usted va a tener que renunciar a la comodidad. Yo dije, existe ese fenómeno humano, nos acomodamos. Por ejemplo, nos acomodamos a tener desorden. Alguien se puede acomodar a la suciedad. En los canales estos americanos salen unos programas que uno dice que qué ridículo, de personas que le llaman los superacumuladores. Híjole, salen unos casos de gente, esa gente está loca, hermano. Ahora, si esa gente está loca y tienen un gran basurero, ¿cómo le podemos decir a alguien que tiene un basurero chiquito? Es que hay gente que tiene, híjole, sacaron a una señora que pilas y pilas de cosas y de chunches y un gran raterío. Y cuando le decían a la señora, porque entran en una terapia para convencerlos que tienen que deshacerse de las cosas. No, es que eso lo compré en tantos dólares. Había una mujer que tenía un curso de libros de leyes. Y dice, no, es que yo quería ser abogado y yo estudié 2 años leyes y esos libros me traen grandes recuerdos. Pero mira, le dice, ¿cómo están? Están orinados por las ratas. Mira, la pasta no sirve. ¿Los vas a ocupar algún día? No, pero no me quiero deshacer de ellos. ¿Y usted de qué no se quiere deshacer? ¿Usted a qué se ha acostumbrado? ¿Usted contra qué no está luchando? Esta noche despiértese, levántese, porque el Señor dice, me van a hallar si me buscan de todo vuestro corazón. Porque el Señor dice, yo tengo pensamientos de paz. Tengo pensamientos que son más elevados que los suyos, dice en otra porción de la palabra. Pero usted tiene que salir de su conformismo
Y tiene que agregarle a esto, como mencioné, la idea: Dios se va a levantar a favor suyo y en contra de los que se levantan en contra suya. En ese sentido hay que aprender a aplicar este principio bíblico. Voy a respetar a las autoridades para no incurrir en maldición, para no acarrear maldición en contra mía. Voy a respetar y a obedecer, aunque no crea que tengan la razón, porque Dios está tratando con mi corazón. Y por el otro lado, voy a caminar en fe y en la convicción de que Dios, y se lo voy a encomendar a Dios, de que Dios se va a levantar a favor mío en contra de los que se levantan para hacerme daño. Y estos principios de fe, hermano, vienen a ser como piedras. Así como cuando antes uno se atravesaba un río y no quería meterse, se saltaba en piedra, ¿verdad? Entonces las piedras de este capítulo son estas. Dios tiene pensamientos de paz. La primera piedra para que se pare. La segunda piedra, se me fue la piedra. ¿Cuál es la piedra, hermano? Me chollé en la piedra. Dios tiene pensamientos de paz. La segunda, ¿cuál sería? ¿Alguien me está siguiendo? ¿Cuál fue? Para hallar a Dios hay que buscarlo de todo corazón. Esa es la segunda piedra. La encontré un poco sumergida. Y la tercera: Dios se va a levantar a favor mío y en contra de los que buscan hacerme daño a mí. Yo tengo que procurar respetar la autoridad, someterme a la autoridad y tener ese cuidado. ¿Sabe? Termino con este ejemplo. Dios realmente es fiel a su palabra. Digan amén, hermanos. Dios es fiel a su palabra. Y en esa fidelidad Dios obra a favor de cualquiera que camine en los principios de la palabra. Puede ser un inconverso, el que esté practicando la generosidad, el que esté echando el pan sobre las aguas, pero ese inconverso va a recibir la cosecha, porque las leyes no funcionan solo con los cristianos. Dios dice en su palabra que Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Hay gente inconversa, generosa, y por esa generosidad han prosperado, porque Dios es fiel a su palabra. El primer mandamiento con promesa es que los hijos honren a sus padres y los obedezcan. Y esto tiene la promesa de tener larga vida. Habla acerca de bendición. Y eso es una realidad, hermano. ¿Sabe usted que la madrastra de mi papá no se casó sino hasta que su mamá le dio permiso? Y cuando le hablo de que hasta que su mamá le dio permiso, estamos hablando como de 35 años. Ella tuvo algunos pretendientes y la mamá le dijo: no te conviene. Está bien, mamá. Otro pretendiente: no te conviene. Hasta que conoció a mi abuelo. No, le dijo ese hombre, ojos azules, cosa tan rubia, tan preciosa. ¿Cómo que no, hija? Le dijo. Y le dio permiso. Y nosotros hemos compartido con mi esposa esta idea. Esta señora llegó a vieja, mucha edad, bien lúcida, con entendimiento. Y un día nosotros llegamos a esta conclusión: es que esta señora honró a su mamá hasta en esto, y Dios le dio larga vida. ¿Sabe usted que la viejita rezaba que quería morirse? Cuando hablaba conmigo me decía: yo le digo al Señor que yo me quiero morir, no me llévame. Usted ora al revés, ¿verdad? Yo le digo al Señor que mis hijos están chiquitos, que no me lleven. No es necesario orar por larga vida si usted obedece. Y esta señora, la madrastra de mi papá, es un buen ejemplo, porque realmente yo veo la conexión. Ella fue bendecida con salud, ella fue bendecida con larga vida y llegó a una edad bien avanzada. Y yo creo que esa es una cualidad común en la gente que llega a vieja. Es por algo, no es así nomás. Hubo una siembra y ahí vemos el cumplimiento de la palabra. Concluimos en esta noche, dejamos el capítulo 30 para el próximo martes. Es tiempo de despedirnos por causa de las dificultades en el transporte. Oramos y damos gracias. Padre, gracias. Donde mi palabra sea su alimento.